Hola, bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a meternos de lleno en algo verdaderamente colosal. Nuestro objetivo es desglosar de una manera súper estructurada y sobre todo muy objetiva los complejos impactos geológicos, ecológicos y humanos del megaproyecto Hidroituango. Aclaremos desde ya, no estamos aquí para tomar partido por nadie, sino para entender exactamente qué es lo que pasa cuando la ingeniería a una escala masiva choca de frente con una geología, totalmente impredecible. Y como sabemos que es un tema denso, vamos a organizarlo en 6 puntos clave para que fluya mucho mejor. 1. Repasaremos la cronología de la crisis. 2. Veremos las fallas geológicas y las rocas. 3. Analizaremos los riesgos sísmicos y algo llamado seiches. 4. Hablaremos del ecosistema acuático. 5. El impacto directo en las comunidades. Y cerraremos con el punto 6, la restauración y este futuro que sigue siendo tan incierto. Bien, arranquemos entonces con la primera sección, la cronología de la crisis y un poco de la historia del cañón del río Cauca. Imagínense esto por un momento. La cuenca del río Cauca no es un lugar remoto en medio de la nada. Para nada. De hecho, alberga al 70% de la población de toda esa zona. Ha sido históricamente una arteria absolutamente vital para la minería, la agricultura y la manufactura en el occidente del país. O sea, alterar este río significa literalmente alterar el pulso de toda una región entera. Tener esto en mente es el primer paso para dimensionar lo que realmente está en juego aquí. A ver, revisemos la historia reciente. Muchos recuerdan la emergencia de abril de 2018, cuando colapsó el techo de la galería auxiliar de desviación. Pero, ojo, eso no fue un hecho aislado. Esto viene de una larga historia de inestabilidad. De hecho, hay reportes que documentan que ya en 1940 se cayó un puente ahí mismo, justo por las dinámicas tan locas e impredecibles del río. Pasaron décadas de debates hasta que por fin dieron la licencia ambiental en 2009. Y todo ese proceso culminó en esas evacuaciones masivas dramáticas, de las cuales las personas apenas empezaron a regresar por allá a mediados de 2019. Y esto nos lleva directo a la sección 2, que es clave: fallas geológicas y rocas, o sea, las verdaderas causas subterráneas de todo esto. Si ustedes miran el área de influencia del proyecto, se van a dar cuenta de que es un dolor de cabeza tectónico. Aquí convergen fallas activas fuertísimas. Hablamos de la falla de Santa Rita, la del Espíritu Santo y todo el sistema Cauca-Romeral. Construir una presa enorme aquí no es simplemente llegar y levantar un muro de concreto. Requiere cálculos milimétricos porque el terreno, por su propia naturaleza, está en constante tensión. Estás interviniendo un sistema de fuerzas subterráneas gigantescas. Ahora, hay un factor que a mí me parece fascinante, pero gravísimo, y es el comportamiento de las famosas rocas gnésicas que sostienen toda la estructura. En papel, esta roca tiene una resistencia de unos 121 megapascales, bastante sólida, ¿no? Pues resulta que no es constante. Cuando empiezas a llenar el embalse, la humedad penetra la roca y su resistencia cae progresivamente hasta en una tercera parte. Literalmente, el agua que intentas represar debilita la mismísima montaña que le está conteniendo. Es una tremenda paradoja de la ingeniería contra la madre naturaleza. Y la cosa se pone todavía peor, porque antes, mucho antes de que el agua empezara a hacer presión, el macizo rocoso ya estaba súper fracturado y meteorizado en la superficie. Si juntas esa roca ya degradada y desgastada con la humedad brutal que le mete el embalse, lo que obtienes es una receta perfecta para deslizamientos continuos. Es básicamente como intentar construir tu casa sobre un castillo de naipes que para rematar se está mojando. Lo que nos lleva a la sección 3, donde las cosas se ponen un poco más técnicas. Riesgos sísmicos y los famosos seiches. Vamos a evaluar esta amenaza. Seguramente han escuchado sobre los tsunamis y le tienen pánico a la idea. Pero aquí, en un espacio cerrado como una represa, la verdadera pesadilla tiene otro nombre: seiche. ¿Qué es eso? Imaginen que un pedazo gigante de esa montaña de roca debilitada colapsa de golpe y cae directo al agua del embalse. Al caer, empuja el agua formando una ola masiva, oscilante, que empieza a rebotar violentamente de un lado a otro. Eso, mis amigos, es un seiche. Y fíjense bien, porque la mecánica de esto asusta un poco. La onda de ese seiche chocaría con una fuerza descomunal contra el muro rígido de la presa. Y el peligro mayor a veces ni siquiera es que rompa el muro por el impacto frontal,
sino que la ola gane tanta altura que simplemente pase por encima del muro. Eso en ingeniería se llama overtopping. Si eso pasa, tendríamos una catástrofe monumental aguas abajo y, repito, sin necesidad de que la represa misma se haya roto. Para que nos hagamos una idea real de la escala de este peligro, miren este número: 2.750 millones de metros cúbicos. ¡Wow! Ese es el volumen inimaginable de agua, de sedimento, de lodo y escombros que formaría un flujo hiperconcentrado que arrasaría con todo desde la represa hasta poblaciones enteras como Caucasia, en el caso extremo de una falla estructural. ¡Ay, por si fuera poco! Los informes nos hablan de una amenaza sísmica latente tremenda. Hablamos de aceleraciones naturales que podrían llegar a los 0.6 G, una fuerza de sacudida que no es jugando. Sumen a esto la vulnerabilidad que tiene una sección de emergencia del muro llamada el lleno prioritario, ahí por encima de la cota 385. Y luego está lo que llaman sismicidad inducida, que es cuando el peso monstruoso de millones y millones de toneladas de agua aprieta las fallas tectónicas activas y, exacto, termina provocando sus propios sismos. Bien, cambiemos un poco de marcha y pasemos a la sección 4, el ecosistema acuático. Vamos a seguir el curso del agua. Miren, interrumpir un río de este tamaño tiene un efecto dominó biológico casi inmediato. Toda esa agua estancada en el inmenso embalse se vuelve de la noche a la mañana en un paraíso para los mosquitos transmisores de malaria y dengue. Y no solo mosquitos, también hay caracoles que transmiten enfermedades complicadas como la esquistosomiasis, lo cual golpea durísimo a los pescadores locales y a los niños. Por otro lado, cuando cierran compuertas, las riberas del río se secan temporalmente, matando de golpe a un montón de organismos del fondo, los famosos organismos bentónicos, lo que básicamente rompe toda la cadena alimentaria río abajo. Y aquí hay un dato que a mí me parece súper interesante, pero a la vez bastante preocupante. Es increíble cómo alterar algo a nivel macro cambia el microclima. Resulta que inundar tanta tierra significa que un montón de materia orgánica, plantas, árboles, queda bajo el agua. Todo eso empieza a pudrirse sin oxígeno. ¿Y saben qué genera eso? Gas metano. Así que, paradójicamente, una fuente de energía que se supone es limpia se convierte en una fábrica de gases de efecto invernadero. Entremos ahora a una parte muy sensible de nuestro análisis, la sección 5, el impacto en las comunidades y el verdadero costo humano. Hemos perdido la vida. Esta frase, que nos llega directo de una lideresa comunitaria de Sabana Larga, tiene un peso inmenso. Y cuando las comunidades dicen esto en sus testimonios, no están hablando de la vida en el sentido físico o literal, están hablando de que les arrancaron de raíz su proyecto de vida comunitario, su cultura y una economía que había girado por generaciones enteras al ritmo natural de ese río. El punto clave aquí es entender cómo un solo cambio técnico puede destruir una economía local casi en cámara rápida. Piénsenlo así, el río baja su caudal. Inmediatamente desaparecen las zonas para el famoso barequeo, la minería de oro artesanal, y se acaba la pesca. Sin eso, los arrieros, los que transportan las cosas de un lado a otro en mulas, se quedan sin trabajo. Y al mismo tiempo, como cambió la temperatura local por el embalse, los cultivos tradicionales de la zona, como el cafecito o los frijoles en las laderas, simplemente ya no maduran bien. Un efecto dominó implacable. Pero la crisis va muchísimo más allá de la economía. El tejido social de estas comunidades quedó fracturadísimo por los desalojos, el abandono de su territorio y la destrucción física de cosas tan básicas e importantes como puentes, centros de salud y escuelas. Para que se hagan una idea del nivel de desesperación, ya en 2013 hubo un punto tan crítico que cerca de 400 residentes desplazados terminaron buscando refugio en las instalaciones de la Universidad de Antioquia en Medellín, simplemente buscando que alguien, por favor, los escuchara. Y finalmente llegamos a la sección 6, la restauración y este futuro tan incierto. La gran pregunta es, ¿puede realmente recuperarse el cañón? Cuando revisamos los planes de restauración ecológica, nos topamos con dos realidades paralelas muy marcadas. Por un lado, tenemos a EPM, la empresa a cargo, mostrando sus cifras formales, el pago de indemnizaciones, los avances en planes ambientales y, por supuesto, la generación de miles de empleos directos e indirectos. Pero, por otro lado, si miramos lo que reportan las organizaciones sociales como Ríos Vivos, el panorama es súper distinto. Hablan de lentitud,
promesas a medias, una pérdida irreparable de la identidad campesina y sobre todo un miedo gigante a que, cuando la obra finalmente se termine, la empresa haga sus maletas y la región quede en el abandono económico total. Así que, al final de todo este recorrido, nos queda una gran pregunta rebotando en la cabeza. Si ponemos en la balanza rocas milenarias que quedaron debilitadas irreversiblemente, ecosistemas complejos totalmente transformados y generaciones de saberes locales desplazados, ¿creen ustedes que un megaproyecto de este tamaño podrá alguna vez restaurar verdaderamente todo lo que se perdió? Analizar los hechos fríos, como lo hicimos hoy, es fundamental, porque solo así podemos empezar a dimensionar el verdadero costo a largo plazo que pagamos cuando decidimos alterar la geografía del planeta a esta escala masiva.